Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, como es costumbre, lunes a viernes tenemos 3 temas que son noticia. Primero, aquí están en titulares. Es Noticia Chile. Encuesta nacional ubica a Sebastián Piñera como el presidente de más baja aprobación en 30 años. El 81% de los consultados aseguró que el Ejecutivo actuó mal o muy mal con respecto al estallido social. Su nueva propuesta de reforma pensional atenderá a la demanda histórica, será un paño de agua tibia, un asunto que ya profundizamos. Segundo tema que es noticia, Venezuela. En un hecho inédito en la política interna, diputados de oposición solicitan al máximo Tribunal de Justicia que intervenga. ¿De qué se trata? Bueno, miembros del partido Primero Justicia le piden que convoque elecciones internas para acabar con la confrontación. Analizamos este escenario nacional en un proceso de diálogo que, entre otras cosas, avanza bastante bien entre gobierno y distintos sectores de oposición. Tercer tema que es noticia, en titulares. Estados Unidos comienza oficialmente el juicio político al presidente del país, Donald Trump, por abuso de poder y obstrucción de la justicia. Nos preguntamos varios hechos. ¿Hasta dónde llegará? Recordemos que en el Senado hay mayoría republicana. ¿Cómo afectará su plan de reelección presidencial? Profundizamos en ello. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Chile, la gestión del presidente Sebastián Piñera es la más reprobada en los últimos 30 años. Su manejo del estallido social, que ya alcanza los 3 meses, y las medidas antisociales aplicadas mantienen el malestar en la población. Detalles a continuación. Una encuesta del Centro de Estudios Públicos CEP de Chile, correspondiente al periodo noviembre-diciembre del 2019, reveló la alarmante cifra de 82% de desaprobación del gobierno de Sebastián Piñera. Apenas el 6% de los encuestados aprueba la forma como Piñera conduce el país. Este número disminuyó considerablemente desde la última medición, cuando la aprobación era del 25%. Sobre esta base, Piñera se adjudica el título del presidente chileno con la aprobación más baja desde el retorno de la democracia en 1990. Además, 81% de los consultados afirmó que el gobierno actuó muy mal en el manejo del estallido social que inició el pasado 18 de octubre. De acuerdo con el coordinador del CEP, Ricardo González, los chilenos no creen en el discurso del gobierno que pretende vincular las protestas a grupos organizados extranjeros, una retórica que resta importancia a las demandas históricas del pueblo. Esta semana, el Senado aprobó la llamada Ley Antisaqueos, propuesta por el Ejecutivo, que tipifica como delito la alteración del orden y la paz. La normativa establece penas de hasta 5 años de cárcel para quienes sean declarados culpables del delito de saqueo y sanciones de hasta 540 días por interrumpir el tránsito o libre circulación. Para algunos senadores de oposición, se trata de una estrategia de agudización de la represión. Propaganda del gobierno dice que este es un proyecto de ley antisaqueo, pero la verdad es que no es así. Ante un estallido social profundo, la respuesta del gobierno será cárcel. Y lo que se busca no es hacer frente al saqueo. Lo que se quiere es llegar a marzo teniendo mecanismos de represión más violenta y meter a la cárcel a los que salgan a protestar o a manifestarse, suponiendo además que va a haber un escenario impredecible del cual ya están asustando a la gente. La verdad que yo no estoy disponible a dar más facultades de represión a un gobierno que viola los derechos humanos. La víspera, Piñera intentó aliviar la tensión social con el anuncio de reformas al sistema de pensiones. Enviará al Congreso un proyecto de ley que representaría un aumento de las pensiones en un 20% para los hombres y en un 32% para las mujeres. Esta nueva reforma representa un cambio estructural y crea un nuevo sistema previsional basado en 3 pilares. En realidad, no hay un cambio estructural del cuestionado modelo de pensiones y jubilaciones gestionado por empresas privadas, las administradoras de fondos de pensiones AFP,
Al contrario, el mandatario ordenó a nuevos actores como sociedades sin fines de lucro y cooperativas entrar al sistema de las AFP. Sobre un modelo de políticas antisociales que sigue vigente, los chilenos continúan protestando en las calles. Sumamos más información a esta hora vía telefónica con nuestra corresponsal en Santiago, Paola Dragni. Paola, muy buenas noches. Quienes han convocado de manera histórica la protesta por las no más AFP, ¿qué han dicho ante esta propuesta del presidente Piñera? ¿Cómo estás, Tatiana? Buenas noches para ti y para toda la audiencia de Telesur. Pues lo cierto es que es una reforma que ya el presidente había ido anunciando en los meses anteriores y que da cuenta de ninguna intención de modificar exactamente el modelo de lucro que se ha instalado en los últimos 40 años en Chile respecto de las pensiones. La verdad es que esto es parte de lo que el presidente ha llamado una agenda social, pero que no entra de profundo al sistema neoliberal. Hace pocas semanas se promulgó ya definitivamente un sistema de salud se llama FONASA Plus, Fondo Nacional de Salud Plus, que lo que va a hacer es sacar dineros del Estado de Chile para pagarle a las clínicas privadas y así suplir la atención que el sistema de salud no está dando en los sectores públicos. La reforma previsional que hoy día se anuncia también va en esa línea de profundizar el modelo. Hoy día estuvimos con algunos dirigentes del Movimiento de Unidad Social y particularmente de No Más AFP, y lo cierto es que la molestia es absoluta y total porque no hay voluntad absoluta de modificar el modelo y por tanto van a radicalizar las movilizaciones en el marco además de lo que ha sido el estallido social. Así las cosas. Gracias, Paola. Esto de todo indica, entre otras cosas, que va a continuar entonces las movilizaciones. Gracias, Paola. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Distintos hechos para destacar. Uno de ellos es la encuesta de la que ya le contábamos en titulares. Reforma pensional, ley antisaqueo, ley antibarricadas. Para ello nos acompaña Pablo Sepúlveda. Él es médico, director de la Fundación Latinoamericana Dr. Salvador Allende. Es chileno y nieto del presidente Allende. Pablo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. ¿Cómo está? Si le pregunto con respecto a esta encuesta, 6% solamente de la población considera que el presidente ha hecho algo bueno en el marco del estallido social. ¿A quién corresponde ese 6%? Bueno, lo que representa la figura del gobierno y de cómo ha manejado pues, esta crisis, ¿no? Que su respuesta ha sido más que nada pues, represiva, con lo que sabemos de la violación a los derechos humanos flagrantes por parte de carabineros. Y pues las respuestas sociales han sido totalmente insuficientes y, como decía Paula, profundizan el modelo económico porque lo que hacen es, con platas públicas, es financiar a los servicios, a los prestamistas privados. O sea, en el tema de las AFP, esa plata va para las mismas administradoras de AFP para que con platas públicas sigan haciendo, especulando o invirtiendo esa plata. Claro, entonces dentro de ese 6% está el sistema financiero, están los empresarios. No, sí, o sea, en la encuesta sale toda la aprobación que tenía el gobierno en general. El Piñera tiene un 6%, el Congreso tiene un 3%, los partidos políticos... ¿El Congreso tiene 3%? 3%, y los partidos políticos un 2%. O sea, toda la institucionalidad está cuestionada. El rechazo a la institucionalidad y al sistema político del país. Sí. Y los privados también, las empresas privadas, no me recuerdo la cifra, pero también tienen una baja aprobación porque ya, o sea, el lucro, el que con los derechos sociales se lucre, se haga negocio, es lo que está, bueno, en el fondo como cuestionado, ¿no? Claro. Ahora, fíjate, cuando revisamos lo que dice la encuesta, es el peor presidente o el peor calificado en los 30 años desde el retorno a la democracia. Sí. También, como chileno te lo pregunto, ¿es la percepción que se tiene? El anterior gobierno de Piñera también fue muy malo, fue mal calificado, el primer mandato. Sí, en el primer mandato fue el movimiento estudiantil, además. Entonces, pues también. Pero sí, ahorita se le llama el peor gobierno de la historia, no solo como presidente, sino el peor gobierno de la historia. Ha salido bastante en las redes sociales, como hashtag incluso en esta, ha salido... Varias veces ha estado como tendencia ese del peor gobierno de la historia. Y el rechazo, uno ve a las protestas, las marchas y es, bueno, fuera Piñera, renuncia a Piñera,
Lástima que estas encuestas no hacen la pregunta directamente de si usted quiere que renuncie Piñera o no. No lo hacen porque, bueno, esta encuesta, por ejemplo, es de los empresarios, es de derecha, es de una de las más serias supuestamente, pero lo hace el Centro de Estudios Públicos, donde se agrupan todos los grandes Pero tan es así que no pueden ocultar la realidad de casi un 90% de desaprobación del presidente. No, y hay varias cosas interesantes en esa encuesta. Por ejemplo, de Carabineros. ¿Usted cree que Carabineros ha violado los derechos humanos desde el estallido para acá? Un 88% sí. Dentro de eso, o sea, que sí, que lo ha hecho siempre o frecuentemente, es 64. Y otro 24 dice que a veces. Pero, o sea, tú lo sumas y te da un 88% que dice que Carabineros ha violado los derechos humanos lo cual resulta evidentemente altamente preocupante. Es una de las instituciones que ha caído fuertísimo, ¿no? Estaba en un momento hace como 2 años, ahí mismo sale en la encuesta, en casi un 50% de aprobación. Ahora está en creo que 16, 17. Ante una situación de esta, lo que uno se pregunta, Pablo, es ¿qué sostiene al presidente Piñera? Pues... Y además allí permíteme también preguntarte otra cosa. Con respecto a los 9 proyectos que enviaba el presidente Piñera al Congreso el año pasado, de hecho ya se han ido aprobando, ¿y de qué manera? Durante esta jornada, ley antisaqueos, ley antibarricadas, es decir, mayor criminalización de la protesta. Totalmente. Pareciese que fuese un favor a Carabineros o a la fuerza militar del país. Sí, los ha apoyado en todo momento. Sí, los ha apoyado. Lo que sostiene a Piñera es la fuerza. Podría decirse que es el uso de la fuerza, tanto por la represión, Carabineros, y las leyes que son totalmente criminalizadoras, y las que supuestamente quieren responder a las demandas sociales son con mismos fondos públicos financiando al privado. Entonces no hay ningún ápice en querer cambiar el modelo no se toca, no lo tocan para nada. Entonces, ese rechazo a esa negativa de su gobierno a querer cambiar las cosas estructuralmente, pues también, además de eso, pues causa mucho rechazo. Pero volviendo, si me preguntas qué es lo que lo sostiene, yo diría que solamente la fuerza. Y no, la fuerza, pues, ni los medios de comunicación. Las fuerzas militares. La fuerza, sí, de Carabineros, la represión y las leyes criminalizadoras de la protesta. Uno se pregunta, con tal nivel de la presencia de la fuerza pública en las calles, si todas esas reformas que han sido aprobadas tan rápido, como por ejemplo la de esta jornada de ley antibarricadas, pues resulta necesaria. Si ya están en las calles y han hecho lo que han hecho, si hay casi 400 personas sin ojos. Sí, es para, creo que principalmente meter más gente, tener más gente detenida. Hay, o sea, en Chile, no me recuerdo bien la cifra, pero creo que son 2.000 a 2.500 personas que están en este momento detenidas. Que en algún momento fueron detenidas y fueron liberadas, todo eso, estamos hablando de casi 20.000. Pero que se mantienen ahorita detenidas, acusadas de algo, en proceso. Estamos hablando de 2.000, 2.500, entre ellos muchísimos menores de edad. Y muchas denuncias de que son detenciones ilegales, inculpaciones totalmente falsas. Entonces es como, bueno, criminalizarla y meter presa a la gente, o sea, pues, desincentivar la movilización, pero parece todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. ¿Te sorprende esto de un país, de tu país, en el que hasta octubre del año pasado parecía una nación apolítica? Sí, es algo, o sea, de una u otra forma uno puede... Que dejaran de tener ese temor, ese miedo, de hecho, con la herencia de la dictadura y decir, no importa, me quedo en las calles, pase lo que pase. Exacto, eso, bueno, ha sorprendido y da mucho gusto ver una sociedad pues que no tenga miedo, y los jóvenes sobre todo no tienen miedo. Puede ser una explicación que también se ha hablado, es que no vivieron en carne propia la dictadura, son generaciones casi todas que nacieron después, entonces pues no tienen el miedo incrustado así en el cuerpo. Sí lo saben por los relatos de sus padres, de la historia, pero no lo tienen así en el miedo. La gente mayor que vivió la dictadura pues sí tiene ese terror. Y cuando empezó el estallido es como una dictadura pequeña, toque de queda, estado de emergencia, militares a la calle, que fue una forma como de recordar, refrescar en la memoria colectiva eso, pero aún así la gente y sobre todo la juventud salió a la calle y desafió el toque de queda a costa de muertos, de gente, bueno, baleada. Hay miles de personas heridas. Sí, miles. Por balines se cuentan miles. Personas con el ojo, bueno, más de 300, de esos muchos han perdido la vista. Violaciones a mujeres, a hombres, el carro lanzaguas con soda cáustica, con gases
de color verde que producen vómitos, o sea, armas también que han utilizado que no están en la regla, ¿no? O sea, se salen de todos los protocolos y no hay castigos. Realmente. Pero fíjate que con todo este panorama tan complejo que vive el país, a donde ha llegado este nivel de movilización social, la víspera el presidente dice que hay una reforma realmente estructural a las llamadas pensiones y las AFP, que además ha sido también una exigencia estructural de cambio. ¿Hay realmente algo de estructural en ese cambio, en esa reforma que propone el presidente? No, porque las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, no se tocan. Siguen administrando el 10% de todo el salario o sea, todo empleado, todo trabajador y trabajadora está obligado por ley a dar el 10% de su salario a estas administradoras de fondos de pensiones, que es una cantidad de dinero impresionante. O sea, mensualmente un 10% de todos los salarios. Ellos manejan un pool de alrededor de 180, casi 190 mil millones de dólares, lo cual lo invierten en los bancos, en empresas de retail, en fin, el sistema financiero, que al final da la vuelta, pasa a los bancos y que es la misma plata que después le prestan al ciudadano que va a un banco y le pide un préstamo con un 40% de... Sí, también, con un 40% de interés, un crédito de consumo, son 30, 40, hasta 50% de interés. Y es la misma plata, ese banco saca hasta 50% de los... Es un sistema perverso. Sí, es el más alto, las tasas más altas de interés son las de Chile. Y entonces es la misma plata que de los trabajadores que se pasa a un banco y después te la vuelven a prestar a ti, te la prestan supuestamente con un interés altísimo. Y la única reforma ahora que hicieron, crearon un ente creo que se llama Comisión de Ahorro Colectivo, donde el empleador va a dar un 5%, pero también no está claro quién lo va a administrar, o sea, esta comisión de ahorro colectivo, pero va a jugar bajo ese dinero, lo va a meter también a la bolsa, lo va también a usar así, va a ser privado, va a ser público. Estructuralmente no tiene ningún cambio entonces, digamos que pasa más allá de la retórica, se queda en la retórica lo que ha dicho el presidente Sebastián Piñera. El movimiento en contra de las pensiones, no más AFP, lo que exige es un sistema de reparto solidario, que es donde un aporte del trabajador, las trabajadoras, un aporte del Estado, todo en partes, tengo entendido, iguales, y otro aporte por el empleador. Y de eso que se reparta más o menos equitativamente, no todos por igual, depende del trabajador, pero con un piso mínimo de que la pensión básica, la mínima, sea pues que supere la línea de pobreza, que el mínimo sea el salario mínimo. Actualmente más de la mitad de las pensiones reciben menos de un salario mínimo, en promedio casi un 30% de un salario mínimo. Claro, que les alcance para vivir. O sea, y claro, o sea, por eso la mayor miseria está en los adultos mayores, que si viven con su pensión es terrible, claro. Terrible. Si el presidente Piñera pensaba que con esto podrán calmarse los ánimos, entonces lo que veremos es todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí hay algo además que le he preguntado también a otros analistas, y es que ¿cómo perciben realmente al pueblo? ¿O es que no lo quieren ver? ¿O qué lectura hacen? O tal vez equivocada, no sé, tu reflexión con respecto a ello. Porque ver tal nivel de movilización, millones de personas día a día en las calles, parte muchas de ellos, no más AFP, adultos mayores caminando, protestando, etcétera, etcétera. Y plantea esto el presidente Piñera. ¿Para quién va entonces ese mensaje? Es un desdén al pueblo, eso es el oídos sordos, desdén de que no querer pues, escuchar las demandas ni hacer cambios, no soltar, realmente no querer soltar el modelo y la riqueza que genera. O sea, ellos responden al 1% más rico de la población, que son, bueno, Piñera está entre ese 1% más ricos, que son los que tienen miles de millones de dólares en sus cuentas. Entonces, para ellos son los verdaderos dueños de Chile. Ese 1% se lleva, creo que el 33% de toda la riqueza del país. Ese 1% se lleva el 33% de la riqueza del y el país. 10% se lleva el 60 y tanto por ciento. Entonces, te queda el 50% de la población repartiéndose el 20 y tanto por ciento de la riqueza. Claro, por eso es uno de los países más desiguales del mundo, entre otras cosas. Y el índice de Gini también ahí está con el resultado. Pero de esto también, Pablo, llama la atención que no es un asunto de ahora. Esa es la estructura en la que se monta el país tras la constitución de tiempos de dictadura. ¿Qué pasó ahora que comenzó ese estallido social y que no se detiene? ¿Qué fue lo que hizo efervecer de esta manera a la gente? Bueno, fue un acumulado de todas estas injusticias propias del modelo
y que, bueno, estalló, como sabemos, por el aumento del pasaje del metro, que fueron los estudiantes secundarios que encendieron la chispa y que han seguido en la primera línea de lucha. Y hasta ahorita sabotearon la prueba para ingreso a la universidad, que es una prueba totalmente segregadora, donde lo que hace es que la gente que estudió en los mejores colegios privados es prácticamente la que accede a la universidad. Pero en fin, ellos han sido pues las principales movilizadores, y entonces fueron los estudiantes, pero es el acumulado de esta injusticia. Las principales demandas son, en la encuesta sale, ¿no? Las pensiones, la salud, la educación, los sueldos y el costo de la vida, porque el costo de la vida, tú los servicios, el agua, la luz, el gas, el transporte, te consume, no sé, un 70% del salario fácilmente, en un salario básico, ¿no? El promedio de los salarios que no llega más del, creo que el 50-60% de la población no llegan a ser 2 salarios mínimos, y a la mayoría, la inmensa mayoría, pues se le va casi todo en los servicios públicos. Después está, bueno, imagínate, la alimentación, la salud. El tema de la educación, que es tan costoso en el país. Allá hay que endeudarse para poder acceder a la educación. O sea, la gente sale endeudada por 20 años por haber estudiado una carrera universitaria. No existen las universidades públicas. Lo que fue la Universidad de Chile, que de hecho la fundó Andrés Bello, y la Universidad Católica y todas esas que fueron alguna vez universidades públicas donde todos los políticos de ahora estudiaron gratuitamente ahí, ahora son privadas. Todas cobran y le cobran al estudiante. Entonces el estudiante tiene que endeudarse con un banco a menos. Endeudarse además por 20 años. Sí, ese es el promedio de deuda para poder pagar sus estudios universitarios. Existe con Bachelet, bajo la presión de los estudiantes, todas estas movilizaciones desde el 2011, el segundo gobierno Bachelet se hizo con que el Estado diera un sector al sector más vulnerable, que tenga muy buenas calificaciones, sí le va a cubrir, o sea, el Estado paga, pero es la misma lógica, porque entonces el Estado le paga a la universidad privada o a las universidades la educación de él. ¿Al fin y al cabo no resuelve el asunto estructural? No, porque no crea una universidad pública. Claro. O sea, lo lógico es tú crear universidades públicas o renacionalizar las universidades públicas que fueron privatizadas. De lo público solamente les queda entonces el Estado financia a las universidades privadas o le paga a los bancos para que el banco le pague a la universidad. El estudiante no paga, que son un sector pequeño, que es el más minoritario, el más vulnerable o de pobreza, pero la lógica de que se le está pagando al privado con financiamiento público. Claro, la estructura sigue es la siendo misma lógica. Al final al privado le conviene. Como pasa con la salud también, claro, la salud, las clínicas al final están recibiendo gente pobre, pero que le está pagando el Estado. O sea, como el Estado no tiene un sistema, está cada vez más debilitado, cada vez más privatizado, el sistema de salud no da abasto. Entonces, sí, bueno, yo te doy garantía de que te voy a atender, pero le pago al privado. O sea, el Estado, el Ministerio de Salud, por decirlo así, le paga una clínica para que atienda, hospitalice, opere, en vez de fortalecer el sistema público del país. Me queda algo por preguntarte y la expectativa que hay sobre el proyecto constituyente. La diatriba se mantiene, pasa mucho más allá de la retórica, no es una asamblea constituyente, el gobierno dice que es otra cosa. ¿Realmente qué expectativa tienes y hasta dónde crees que va a llegar? Bueno, está muy limitado, ahí eso yo creo que fue la jugada que salvó al gobierno, porque si no hubieran sacado eso, yo creo que hubiera renunciado Piñera, hubiera terminado renunciando, pero eso, bueno, fue una jugada muy bien hecha que hicieron, de llamar a una nueva constitución, que pues la demanda principal o más estructural, pero a una convención, o sea, a cambiar la constitución. Realmente no se le puede llamar proceso constituyente ni nada, pero al cambio de una constitución, un plebiscito donde se va a preguntar si se quiere cambiar la constitución. En la encuesta ahorita el 87% quiere una nueva constitución, pero va a ser, la segunda pregunta es qué órgano la va a redactar, y entre eso está lo más parecido, entre comillas, Asamblea Constituyente, se llama la Convención Constitucional, pero que tiene ya unos cortapisas de antemano, que tiene ya reglas puestas desde antemano, que 2/3 de cualquier ley constitucional tiene que tener 2/3 de mayoría, lo cual es lo mismo que tiene la actual Constitución de Pinochet, que esos fueron los grandes candados. La derecha, con todo el poder económico, mediático que tiene, fácilmente saca 1/3. Entonces, 1/3 te bloquea a 2/3. O sea, es lo más antidemocrático. O sea, 1/3 tiene el mismo poder que que 2/3. Entonces, es muy difícil realmente con las actuales leyes electorales sacar 2/3, o sea, sacar más de 2/3 para poder aprobar. Muy difícil, y más ahora que el Consejo Nacional Electoral o el parecido
no va a tener franja electoral los movimientos sociales, solo partidos políticos. Los partidos políticos tienen un 2% de aprobación y son los únicos que van a tener derecho a salir en la tele a hacer campaña para elegir a sus candidatos. Entonces, ¿qué democracia, qué libertad de expresión hay? Si los movimientos sociales, que son los que tienen ahorita... ¿Quién podrá como movimiento social financiar una campaña de esas? Exacto. Los partidos todos tienen su estructura, su forma de financiamiento, todos lo tienen. Entonces, los movimientos sociales, ¿de dónde? Y además, si no les dan espacio en la televisión para hacer sus campañas, y los movimientos sociales son los protagonistas de todo esto. Entonces, todas estas limitaciones hacen que esta convención constitucional o convención mixta, si es que gana la otra, peor todavía, no tiene grandes posibilidades de hacer una constitución que responda realmente a las necesidades. Ahora, por debajo hay un proceso constituyente de las bases construyéndose. Hay miles de asambleas territoriales y sectoriales en todo Chile que se están organizando, que se están moviendo. Está Unidad Social que agrupa más de 200 movimientos sociales. Entonces, sí hay una organización desde los sectores y desde las bases que está ya avanzando como en organizarse un poder popular constituyente que, bueno, está muy recién emergiendo, pero si sigue avanzando, en algún momento será un poder que podrá hacerle frente al poder constituido, esperemos. Que podrá dar la batalla en un momento histórico para el país. Sí, y que, bueno, debe poder ir paralelo a este otro proceso llamado por el gobierno. Vamos a ver que este año 2020 se decide gran parte de lo que pasará. En abril por lo menos será exactamente un primer paso que será el plebiscito y conoceremos allí el resultado. Sí, hay que ver cómo meter a los movimientos sociales ahí. Ese es parte de la discusión de estos días. Muchas gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. Que viva Telesur ante estos problemas. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia, al volver en Noticia Venezuela. En un hecho inédito en la política interna, diputados opositores solicitan al máximo Tribunal de Justicia que intervenga. Miembros del partido Primero Justicia le piden que convoque elecciones internas para acabar con la confrontación. Analizamos este escenario nacional en medio de algo que resulta sustancial, un proceso de diálogo, mesas de diálogo entre gobierno y varios sectores opositores. Estamos en Noticias, ya venimos con más. En Noticia Venezuela, el comienzo del año político en este país mostró con claridad la crisis que existe entre grupos opositores al gobierno del presidente Maduro, quienes se disputan la directiva del Poder Legislativo. Son 20 años de constantes derrotas frente al chavismo que avivan esas tensiones internas. Detalles a continuación. El diputado opositor José Brito acudió hasta la justicia para impugnar la decisión de su partido de expulsarlo, tras apoyar la presidencia de la Asamblea Nacional del opositor Luis Parra, en desmedro de Juan Guaidó. Primero Justicia es el partido del ex candidato presidencial Enrique Capriles, que enfrentó al presidente Maduro en las elecciones de 2013, tras el fallecimiento del comandante Chávez. Esta es una rebelión de las regiones, una rebelión que no le gusta a una directiva que se puso de espaldas ante el país. Debe estar primero Venezuela. Ponemos primero Venezuela por delante, acento en los problemas de la gente. No queremos más el escenario de la confrontación. Misma situación ocurrió con el diputado Rodolfo Noriega, defenestrado del partido Voluntad Popular, tras rebelarse contra Guaidó. Este diputado compone la actual Junta Directiva de la Asamblea Nacional, electa el 5 de enero. No hay democracia interna. En todos estos partidos, incluso de Acción Democrática, enquistado Henry Ramos Alú en la jefatura del partido desde el año 2003. Entonces se reclama democracia para el país, pero a lo interno de los partidos no hay democracia. Esa es una cuestión bastante paradójica y hay que ponerle un freno. Se distinguen tres grupos principales en la oposición venezolana:
un histórico compuesto por la derecha neoliberal y sectores socialcristianos denominados G4, uno de derecha radical y conservadores que apelan a derrocar al presidente Maduro por la vía de intervención militar extranjera y un tercer sector moderado que participa de la Mesa de Diálogo Nacional. Con Guaidó en decadencia política, se acrecientan las diferencias. En enero del 2020 vemos que el resultado es una oposición dividida, una oposición fracturada, una estrategia que es inviable, que no fue correspondida por ningún sector político ni ningún sector militar de nuestro país y prácticamente probablemente continúe estando diezmado en la política venezolana ante otros actores que van a ir surgiendo con mucha fuerza, otros partidos políticos. La mayoría de los partidos opositores tradicionales no han renovado sus dirigencias en años, convirtiéndose en feudos y agencias de negocios para sus líderes. Un factor de discordia es la captación de los dólares que entrega Estados Unidos a través de la USA. En Venezuela existe una importante masa opositora que se ha expresado en las urnas y en las calles. Solo los une la oposición al proyecto chavista. La crisis que tiene la oposición venezolana se explica por la poca efectividad de sus políticas y sus acciones de respuesta a la sociedad venezolana. El mayor error político que cometió la oposición en los últimos años, que es lo que llama la desesperanza aprendida, ha llamado a la protesta, le ha hecho a sus militantes que vamos a salir del gobierno. Para este analista, el pecado original de la oposición es la constante anulación del chavismo como fuerza histórica y política. Y se desconoce, al ignorarlo, se le desconoce al subestimarlo, se le desconoce al descalificarlo y se le desconoce al mantener esta postura absolutamente cerrada en términos de que o el chavismo deja de existir o aquí no hay manera de poder convivir. Es una verdadera tragedia de la oposición. La forma en que ha errado permanentemente en eso que se llama el diagnóstico acerca de cuál es la realidad política. El primer drama de la oposición fue desconocer de manera sistemática al chavismo, no solamente como una fuerza política, tal vez una de las más importantes en la historia venezolana. Usted puede estar en desacuerdo con las propuestas del chavismo, puede estar en desacuerdo con sus métodos, puede estar en desacuerdo con sus propuestas, pero negarla como fuerza política es un acto de una torpeza poco vista. En la vereda del frente, el chavismo mira la crisis con sorna, mientras se preparan para los comicios parlamentarios programados para este año. Hechos para analizar, para conversar, el panorama político nacional, evidentemente pasando por la coyuntura, la solicitud que hace Primero Justicia al Tribunal Supremo de Justicia para que intervenga. Para ello nos acompaña María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenida, doctora María Alejandra, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias a ti por la invitación y a Telesur. Además, reivindicando la importancia del proyecto multiestatal Telesur, a quien desde hoy declaramos nuestra solidaridad por los ataques sistemáticos que este señor usurpador intenta contra esta planta televisora. Muchísimas gracias. Muy importante además. Muchas gracias, doctora María Alejandra. Todos estos apoyos evidentemente generan una gran también solidaridad a nivel interno y bueno, y el seguir trabajando e informando, sí. Ese es el papel, claro. La rigurosidad periodística ante todo. Eso es lo que y la hay que investigación, hacer. La seriedad, así es. La tenacidad, la veracidad, el compromiso, más allá de cualquier cosa, con que el usuario esté informado y se pueda formar un criterio más allá de la crítica y con las versiones distintas de los hechos. Eso es muy importante y ese es el trabajo que ha hecho Telesur desde el principio. Periodismo de investigación y serio, y eso hay que reivindicarlo. Yo lo reivindico porque además estuve allí cuando nació Telesur. O sea, soy doliente, además. Muchas gracias, doctora María Alejandra. Si le parece, además de todo esto que también ha pasado esta semana por las agresiones a Telesur, vemos una oposición venezolana que ha hecho de todo. Se han golpeado, se han insultado, luego hoy van al Tribunal Supremo de Justicia. Hay en una memoria colectiva a nivel internacional, te pregunto, tal nivel de confusión por pensar que es que hay dos directivas de la Asamblea Nacional. Claro, recordemos que el fenómeno Guaidó, como fenómeno, como impostura,
y cuando digo impostura, digo es la imposición por la fuerza de una figura que le hace sombra al gobierno legítimamente electo en las urnas. Es una vieja estrategia de los Estados Unidos de Norteamérica en la guerra total, en esta guerra híbrida, además para establecer gobiernos paralelos, y Guaidó es la figura que se escogió para ello. Se vendió a nivel internacional de que se estaba cumpliendo con la Constitución y se impuso la idea desde los medios utilizados como plataforma y el apoyo de los Estados Unidos y sus satélites, los países satélites, de que existía un presidente interino y que Maduro era el usurpador. Y sobre esa narrativa, sobre ese relato, se construyó la posibilidad de que el gobierno del presidente Maduro acabara en el año 2019. Eso no resultó, pero paralelamente a ese conflicto interno, me explico, de los órganos del poder público en Venezuela, estaba otro conflicto dentro de la misma oposición. Y es que el señor Guaidó está comprobado ya no hay duda, porque la USAID acaba de revelar un documento en donde especifica las cantidades que le han sido entregadas. Solamente el año pasado le entregaron 128 millones de dólares. Y en total van 460 millones de dólares. En este caso, solamente de la USAID, en total van 654 millones de dólares en 4 años. Entonces resulta ser que es muy buen negocio ser de oposición. Entonces hay un sector dentro de esa oposición que sufrió el maltrato por esta dirigencia, que se apropió como un feudo particular de ese dinero. Esta gente se siente relegada, explotó además una acusación de corrupción y este sector, que sobre todo vienen de las regiones, que tienen liderazgo propio, recordemos también de dónde viene Primero Justicia y Voluntad Popular, los dos partidos de extrema derecha venezolanos, vienen de una secta de tradición, familia y propiedad que en Venezuela lamentablemente tienen un matiz algo religioso pero fascista. Entonces, ¿qué ha pasado? Ellos se sienten una élite y a la gente que los ha apoyado, que son diputados de las regiones, que tienen liderazgo, los han hecho a un lado. Entonces hay un tema allí de casta. Ya no solamente la pelea por el dinero que se maneja en esos partidos políticos que son financiados y diseñados según los intereses de las transnacionales, sobre todo petroleras. Recordemos de dónde viene el financiamiento de Primero Justicia, de un hecho de corrupción de PDVSA, donde la mamá de Leopoldo López entregó 60 millones de bolívares en su momento para el financiamiento, año 1998, ya había triunfado el presidente Chávez, para la fundación de Primero Justicia. Entonces, es un partido que viene no solamente del fanatismo, sino de un hecho de corrupción. Todo eso hizo implosión. Entonces, hay un fraccionamiento dentro de la oposición, porque además ideológicamente hay una diferencia. La oposición de Juan Guaidó es una oposición radicalmente sumida o sumisa a los intereses de la potencia hegemónica de dominación, Estados Unidos de Norteamérica y sus satélites, y esta oposición, a pesar de que adversa al gobierno, plantea que la solución la tenemos que buscar los venezolanos, que la solución es en el marco de la Constitución y que así adversen el proyecto chavista, no lo desconocen y no quieren invasión. Eso marca un quiebre dentro de esa oposición. Doctora María Alejandra, todo esto venía sucediendo y ahora implosiona por la pugna de la mesa directiva. Claro, no solamente implosiona por la pugna de la mesa directiva, sino por lo que está detrás es el manejo de los recursos. O sea, yo no tengo ninguna duda. Hasta que se demuestre lo contrario, esta junta directiva todavía se encuentra en desacato. Es decir, se le ha dado un reconocimiento de buena fe en virtud de tratar de reinstitucionalizar esa Asamblea Nacional. Pero hasta ahora los propios enfrentamientos han evitado incluso
que esta nueva directiva pueda tomar posición con respecto a temas que son fundamentales para el país. Uno de ellos tiene que ver con el bloqueo criminal contra el pueblo venezolano, otro tiene que ver con la reinstitucionalización, con salir del desacato, bueno, y el tema... Eso le iba a decir, uno de los fundamentales en este conteo es salir del desacato. Evidentemente, si que no sales actúen y que cumplan su función para lo que han sido nombrados, sí, escogidos por el pueblo. Yo lo que creo en este caso, Tatiana, es que la propia presión tan grande que han ejercido sobre la oposición venezolana para que cumpla un papel, en principio, en el caso de Guaidó, como gobierno sombra, maneje recursos a diestra y a siniestra para tratar de acabar con la estabilidad del país. Ellos se han convertido en el enemigo interno. Nosotros siempre repetimos que desde el punto de vista de la teoría constitucional pueden ser considerados un ataque desde adentro y desde arriba, porque además son la cabeza de un poder de una rama del poder público tan importante como es el legislativo. Ellos no se han dedicado sino a sabotear la gestión, ya no solamente del Ejecutivo, sino el desconocimiento permanente del resto de los integrantes del poder público. Entonces, se han convertido en un obstáculo, se han convertido en un enemigo interno que tiene el orden constitucional venezolano, pero en este momento ellos, por causas propias atribuibles a su propio comportamiento, lograron lo que era impensable, que era que esa oposición que el año pasado apareció como un bloque con mucha fuerza, hoy esté dividida, fragmentada, estén enfrentados, se esté solicitando incluso la intervención, eso es muy importante, porque esa fracción de la oposición está reconociendo a las instituciones y fue al Tribunal Supremo a pedir una mediación. Eso es lo que han hecho hoy, se van a la máxima instancia de justicia del país, al Tribunal Supremo de Justicia. Como partido, primero justicia. Y lo que dicen es, llamen a unas elecciones. ¿Esto realmente, desde la perspectiva jurídica en Venezuela, se puede hacer? Siempre que hay un conflicto en materia electoral, en materia de establecer, sobre todo cuando no hay solución aparente entre los factores que están en pugna, tú acudes ante las instancias judiciales porque en este caso no pudiste con la mediación inmediata entre los miembros. Sucede igual que con los gremios. El poder electoral en Venezuela puede mediar en ese tipo de conflictos y ellos han acudido hoy ante el Tribunal Supremo a fin de definir, porque eso va a permitir claridad en las acciones, va a permitir definir quién incluso puede postular. Fíjate, ellos están pensando en una estrategia a largo aliento. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a postular ellos ahora en las elecciones de la nueva Asamblea Nacional que debe ocurrir en este año 2020? Tienen que tener una tarjeta o deben fundar un partido político en el marco de lo que exige la ley electoral. Bueno, en este caso, ellos están pidiendo dirime lo que está sucediendo, porque además resulta un poco, al menos extraño, que tú dirijas un partido político desde otro país, como está haciendo Julio Borges, tratando de dirigir como presidente de Primero Justicia, a Primero Justicia desde Colombia y que no haya vinculación con la militancia y que quien esté en el terreno internamente dando la pelea, entonces no tenga manera de tomar decisiones siendo presidente de la Asamblea Nacional. Qué extraña forma de hacer política a través de extrañísima forma del de Twitter, hacer política a través de las redes sociales. O a través de un teléfono dando instrucciones y el resto de los vasallos tienen que obedecer. Bueno, hay una fracción de ese partido político que se cansó y que quiere protagonismo, que tiene derecho a tener protagonismo, a tener la renovación dentro de esos partidos políticos, a tener una oportunidad. Y sobre todo, como bien plantea, si tienen realmente fuerza y voto duro en las regiones. Claro, eso es algo fundamental, que es además transversal para cuidar su postura. Si ellos tienen el voto duro, si tienen la firma, si tienen quien los respalde, bueno, tienes que mediar en ese conflicto, porque además no hay otra manera. Dentro de la institucionalidad, es decir, dentro del conflicto planteado,
si no hay forma de arreglarlo de mutuo acuerdo mediante la discusión dentro de la militancia, tú tienes que solicitar a un tercero que intervenga y que fije posición. Sí, es que me dices esto y me acuerdo desde los golpes y de la confrontación y de la saltada de los muros y todo esto que hemos visto durante estos últimos días, que la verdad es tú sabes que un escenario dantesco. Pero tú sabes que eso no es casual. Guaidó, como te digo, no tiene legitimidad endógena. Internamente en Venezuela no la tiene. Esa es una puesta en escena para el exterior, para victimizarse y para poder justificar que aquí hay una dictadura, porque ese es el relato de los medios de comunicación. Sí, sin duda, se fue la Entonces, fotografía eso no es casual, inmediatamente y eso fue lo que los medios de titula. comunicación. Exacto. Ahora, con respecto a Estados Unidos y a esta oposición que ha hecho lo que hemos dicho ya, lo que hemos reseñado ante el Tribunal Supremo de Justicia, ya están diciendo que son chavistas porque están allí con el voto de los chavistas y hay algunos de ellos ya sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, es decir, continúan las presiones y ahora sobre este grupo que era algo también inimaginable. El tema es que este grupo se distanció de una posición que tenía o que tiene Guaidó, que es de absoluta sumisión a los designios que desde el norte les envían, bien sea telefónicamente o a través de emisarios. Estos reclaman autonomía, estos reclaman independencia, estos condenan el bloqueo y están negados a una invasión. Eso no le puede gustar a los gringos. Esa es la verdad. O sea, este sector de la oposición pareciera, y digo pareciera porque tienen que probarme lo contrario, en mi caso muy personal, porque los billetes hablan. En el caso de la oposición venezolana, lo que ha marcado hasta ahora su comportamiento es la fuerza de la plata y de los maletines con el cual se mueven. Pero pareciera que este sector está tratando de captar un sentimiento que incluso la gente de oposición en Venezuela manifiesta fuertemente, y es: los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos, no queremos más bloqueo y, además de todo, no queremos invasión. Ese discurso despolarizante, como ellos mismos lo dicen, intenta captar a un sector importante de la oposición de cara a un proceso de elecciones político que se resuelve a través de la votación. Eso no le puede gustar a Estados Unidos porque no son sumisos a ellos hasta ahora. Entonces, por supuesto que tienes que sancionarlo, porque además le quitaste la jugada. Tú le quitaste el piso a Estados Unidos cuando sacaste a Guaidó como supuesto presidente interino de la Asamblea Nacional, que según nuestra Constitución él debería estar solamente 30 días como presidente interino, que es una figura que no existe, pero supongamos que tenía que estar 30 días ejerciéndolo hasta convocar nuevas elecciones, porque supuestamente las elecciones de Maduro no eran válidas. Pasó un año y no lo hiciste. Entonces, ¿en realidad qué está haciendo Guaidó? Bueno, una ficción de carácter pseudo jurídica fundamentada en quien le lava la cara, que son los medios de comunicación, apoyado por los cañones de los Estados Unidos. El mantenimiento de la ficción. Y además allí de nuevo recuerdo a Telesur, que en la ficción tiene un presidente distinto a nuestra presidenta legítima, que es Patricia Villegas. Me queda algo brevemente por preguntarte. ¿Cómo se dirimirá todo esto? ¿Habrá que esperar alguna respuesta concreta del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Crees que se dirimirán elecciones? ¿Qué escenario ves? Creo que los dos escenarios se van a dar. Debe haber una respuesta de nuestras instituciones. El Tribunal Supremo de Justicia ya emitió un pronunciamiento previo, como es exigir las actas que prueban que efectivamente este señor contó con los votos para hacerse de la presidencia. Él ya ha declarado que uno de los miembros de la otra, digamos, Stalin González, se quedó con la asistencia. O sea, todavía eso hay que dirimirlo. Pero efectivamente, si ellos logran tomar el control, ellos van a ir a elecciones y se va a dirimir en elecciones para saber quién tiene mayoría en esta nueva integración de la Asamblea Nacional.
Así están las cosas. Gracias por ayudarnos a entenderlo de manera tan académica. Es un asunto complejo y nos ha quedado clarísimo. Gracias, doctora María Alejandra. No, a ti por la invitación y a Telesur, como siempre, mi respaldo a Telesur desde acá por ser la voz de los pueblos de América, que además expresa el sentimiento de aquellos que no tenían voz hasta que apareció Telesur. Muchas gracias, doctora María Alejandra. A ustedes. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Estados Unidos. Comienza oficialmente el juicio político al presidente Trump por abuso de poder y obstrucción del Congreso. ¿Hasta dónde llegará? ¿Cómo afectará su plan de reelección? Se los contamos al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia Estados Unidos inició el tercer juicio político a un presidente en la historia de esta nación. La Cámara de Representantes envió al Congreso los cargos contra Trump, iniciando el juicio en el Senado. Tenemos esos detalles a continuación. El Senado estadounidense recibió los 2 cargos aprobados por la Cámara de Representantes para iniciar el juicio político contra el presidente Donald Trump. La acusación en su contra es por abuso de poder y obstrucción al Congreso durante la investigación. Durante la lectura de los cargos por los que será juzgado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, escribió: "Los demócratas están leyendo sus falsos artículos de juicio político que fabricaron para detener a Donald Trump en su continuo éxito en nombre de Estados Unidos. Él está trabajando y ellos están lloriqueando". 7 legisladores demócratas fueron nombrados por la Cámara de Representantes para fiscalizar el juicio político al presidente. Adam Schiff liderará la acusación y estará acompañado por los legisladores que también actuarán como fiscales en el caso: Hakeem Jeffries, Zoe Lofgren, Val Demings, Jason Crow, Silvia García y Gerald Nader. Nader, que preside el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, se refirió al impeachment a Trump como una prueba para la Constitución de los Estados Unidos. Esta es una prueba de la Constitución. La conducta del presidente viola la Constitución en todos los sentidos. Intentar manipular una elección, obstaculizar al Congreso y decir que nadie puede testificar porque puedo tener un encubrimiento a pesar del Congreso. Sin embargo, las trabas republicanas son evidentes. Será el Senado, donde el Partido Republicano de Trump tiene mayoría, quien decida si el presidente permanece o no en el cargo. El jefe de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell, anunció que el juicio político contra Trump se retomará el martes. Las imputaciones contra Donald Trump están relacionadas con los llamados del mandatario al presidente de Ucrania para que abriera investigaciones contra Joe Biden, quien se perfila como el principal rival de Trump en las venideras elecciones presidenciales en la nación del norte. Así las cosas en Estados Unidos, pendientes de lo que suceda el próximo martes, cuando ya comienza oficialmente el juicio al presidente Donald Trump. Así además ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Hasta la próxima, un placer y sigan con nosotros.